Gómez con la pelota, Gómez al medio para Pérez. Pérez intenta la salida para Cerro Porteño, cubre Wilder Viera, pasa para Pérez el capitán. Pérez a la izquierda, ahora para León. León para Cerro Porteño, León con la pelota, la tiene Diego León, juega para Fariña. Fariña para Pérez, Pérez profundiza, solo por derecha, Aguayo la bajó con el pecho, Araujo al arco, ¡gol! Araujo, ¡gol! De Cerro Porteño, Cerro, gran habilitación, pelota para que Aguayo la baje y el que termina definiendo es Araujo, sí, doblete del futbolista azulgrana que pedía una revancha, la encontró y por ahora se está justificando, por ahora está tomando en serio el partido, doblete de Araujo, lo gana el Ciclón en la casa del vecino y por ahora pincha las ilusiones aurinegras de seguir peleando por el título. Araujo y el segundo, Cerro Porteño 2, Guaraní 0. Es que Cerro tiene un control casi completo del partido. Hubo algunos momentos, algunas ráfagas aurinegras como esa acción en la que Ferfer no pudo marcar. Pero realmente muy bien trabajada esta acción en la cual el pase bien profundo en dirección a Aguayo. Aguayo quiere matar la pelota para tal vez seguir él con la maniobra, pero se da cuenta de que el rebote es largo, pero igual le queda muy bien a Araujo, que de frente al arco le da una cachetada a la pelota sin perder tiempo y con eso consigue que se genere el factor sorpresa para el arquero, que se lanzó Marcos Jiménez hacia su derecha, pero no llegó a tiempo para desviar el remate de Araujo, que quién lo diría, de lo que fue aquella noche contra Palmeiras con la rodilla vendada, a ser el goleador con 2 anotaciones en esta tarde en Barrio Obrero. El segundo del Ciclón. A los 25, primera etapa.